Hey, buenas a todos, ya estamos listos para la transmisión de hoy. Qué bueno saludarles, yo soy Kevin. Mirla, ¿cómo están, amigos? Y estamos contentos porque en las últimas horas, 15 nuevas personas nos están siguiendo al canal de Facebook. Te animamos a que compartas el video de hoy y que pues, le des me gusta si realmente te gustó. Vamos a ir a la lección de hoy directamente, ya tendremos tiempo para saludar a nuestros buenos amigos. Vamos a ver la lección. El título de esta lección es la vindicación. Vamos a ir directo al punto. Lee Daniel 6, 24 al 28. 6, 24 al 28. Vamos a ver, porque ayer habíamos dejado el tema muy... Cuando el rey ya había ido donde Daniel, 24 al 28. Vamos a ver, Mirla. Dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! Wow. No solo ella, amor, perdón. Sí. Sus hijos, sus esposas, o sea, toda la familia. Sí, o sea, toda... Es que es una ley de Media y Persia, ¿no? Pero la familia... Me llama la atención que no había una ley que dijese que estas personas debían ser arrojadas al foso. O sea, la cólera del rey llegó tanto al engaño, o sea, por el engaño que le habían hecho, por la trampa, que no se contó solo con a ellos destruirlos, sino con toda su familia. Con toda su familia. Seguro para cuidarse de la venganza, ¿no? De alguna venganza podría ser posterior. Podría ser. Y también porque estas acciones de los reyes daban una lección a los demás. Cada vez que ellos tomaban una decisión buscaban el orden público y esto le daría orden público. Al menos lo colocaría él como un rey con mano dura, ¿no? Para hacerse respetar y evitar otra trampa de esa manera, ¿no? Quizá lo comentemos después un poco más, pero miren, Daniel lo ingresan en el foso de los leones, él cae en el foso de los leones, pero no le pasa nada por varias horas, por todo un día aproximadamente. Pero estas personas dice que ni siquiera llegaron al suelo. En el aire nomás. En el aire los leones lo capturaron y lo quebraron. ¿No? En el aire, o sea, estos leones estaban con mucha hambre y estando en esa situación no comieron a Daniel, ¿no? Cuando Daniel estaba en el foso. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, y esta es la parte importante porque lo mismo ocurría con Nabucodonosor. Cada vez que Dios se manifestaba, él mandaba una especie de edicto, una especie de anuncio, ¿no? Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Wow! O sea, qué confirmación él. Y qué diferente la actitud de Darío frente a la actitud de Belsasar, que Belsasar conocía ya, pero Darío habría conocido de a oídas nada más, de boca en boca, ¿no? Y este decreto es muy importante también. Su reino no será jamás, eso es una profecía. Claro. No será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Es una profecía. Tremenda ordenanza para un pueblo pagano, naturalmente pagano. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Exactamente. De esta parte, Mila. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa, o sea que además estaba en edad ya avanzada y aún así se mantuvo en prosperidad durante ese reinado, ¿no? Qué interesante y qué impresionante también. Oh, sí. Qué impresionante. Les recordamos a las personas, antes de leer la lección en sí, que pueden escribirnos en la caja de comentarios y su comentario saldrá inmediatamente en el vídeo. Vamos a ver. La pregunta. ¿Qué testimonio da el rey acerca de Dios? Que es el Dios viviente. Ya lo hemos comentado, ¿no? Que es el Dios viviente. Al decir Dios viviente es una expresión interesante de la época, puesto que los dioses a quienes ellos adoraban, porque eran politeístas, igual que los babilonios, egipcios,
De hecho, la Y religión, asirios. sí, casi todos en realidad, la religión extraña era la israelita porque ellos eran monoteístas. El monoteísmo empieza de algún modo con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, con Abraham, y es una rareza porque las demás pues adoraban y rendían culto a toda clase de dioses e incluso a los elementos de la naturaleza que no podían derrotar, como el sol, como la luna, la lluvia, las catástrofes, el trueno. Tenemos en los dioses griegos también, el dios del trueno, el mar, el Poseidón, el dios del mar, ¿no? Entonces, igual los incas también adoraban al Inti, que era el dios sol. Entonces, a la Pachamama, que era la tierra, la diosa tierra. Entonces, todo esto es interesante porque todos son dioses de la imaginación humana y no están realmente vivos, no realmente son dioses vivientes, ¿no? Que actúan e interactúan. Sin Y embargo, que tienen una conciencia, o sea, un dios pues de verdad, no son. Pero el Dios de Daniel y que sí ellos es. Podrían ver, porque la lluvia se puede ver, el sol se puede ver, ¿no? Claro. En cambio, el Dios viviente es un Dios para nosotros invisible, pero real. Entonces, Nabucodonosor dio fe de eso. Belsasar no tuvo mucho tiempo para dar fe de eso. Él sabía y vio la mano. Pero lo sabía. Y Darío dio fe de eso también, de que es el único Dios viviente. Y eterno. Es un testimonio tremendo que dio el rey, ¿no? El rey. Bueno, el rey, claro. En este caso el rey. Muy bien. Un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía. Esto es una culminación, incluso un clímax de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores, que están aquí, de los que hablábamos justo ahora, Daniel 2, Nabucodonosor y demás, ¿no? Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel, gracias por el like, Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios. A Dios. Vindica, pues ahí está la vindicación, ¿no? Ahí está la vindicación de Dios, porque había sido puesto Dios en tela de juicio en ese momento su poder liberador, su poder salvador. Pero va más allá, revierte el decreto anterior, ¿sí? Y ordena que todos, este es un nuevo decreto, porque el decreto anterior decía... y se cumplió, que no adoren a ningún Dios, exacto, extranjero, foráneo. Exacto. Pero ahora él anula un decreto anterior. No lo anuló, lo revirtió, o sea, claro, y otro decreto que lo... Bueno, pero al revertir hay una anulación, porque había una indicación clara y ahora la indicación cambia. Claro. Algo, gracias también por el like, algo que es extraño porque no debía pasar así, porque era una ley de Media y de Persia. Pero él no dijo nada que anulamos la anterior, sino que él hizo una nueva ley que revertía esa anterior. Gracias, Domingo Guzmán, por el soporte, por el like. Sí es cierto. A ver, Dios le bendiga a ambos, una bendición verles juntos. Gracias, Domingo Guzmán. Qué gusto tenerte aquí, es un privilegio. Saludos a grande. La familia. Saludos a la familia, un pastor de República Dominicana, gran predicador también para nosotros. Muy bien. Y canta muy lindo. Un honor tenerle aquí, hemos sido compañeros de clase también en República Dominicana, en la Facultad de Teología. Y era de mi distrito, de la iglesia de Mella. Y era de los buenos. Es de los buenos. Gracias por apartar este tiempo cada día para ponernos al día con el estudio sistemático. Sí, es sistemático. De la Biblia, que es una palabra muy técnica, de una manera tan fresca y dinámica. Gracias. Prueban con la práctica que estudiar la palabra de Dios es un gozo. Oh, gracias. Qué bonito. Sí. Maravilloso. Gracias, pastor. Que Dios me le bendiga. Jonathan Silva, también gracias por tu comentario, amigo. Amén, dice Jonathan Silva. Como debe de ser, amén. Entonces, justo estábamos hablando de cómo se revierte el edicto anterior, la ordenanza anterior, y cambia por una pues completamente nueva, que incluye ahora un Dios extranjero. Gracias por el like, que incluye un Dios extranjero. Es bien extraño, bien raro eso. Es una rareza histórica que puede incluso no aparecer en los anales de la historia de Media y de Persia, como por ejemplo en Egipto no aparece en las historias de Egipto los israelitas en su tiempo de esclavitud. Pero no en la arqueología se han encontrado algunos vestigios, ¿no? Que podrían dar indicación de que sucedió igual. Y eso es normal, que no aparezcan es normal, puesto que los reyes solían, y sobre todo los reyes que sucedían al rey anterior, solían contar su versión de la historia, que era
una versión muy maquillada y en la que les engrandecía a ellos. Los engrandecía. La Biblia es diferente porque la Biblia cuenta las historias tal cuales son. Incluso tenemos a un rey en Israel, que es el rey David, que se cuentan todas sus partes hasta pecados malas, ¿no? Es una narración interesante la Biblia. Pero también su arrepentimiento, ¿no? Exactamente. Vamos a volver al texto de la lección. Gracias, Kevin, tú también. Gracias, Domingo. Gracias por el comentario, amigo. Seguimos. Teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Dale, Mirla. Sí. Daniel se salva milagrosamente. Su fidelidad se ve recompensada. El mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a una escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Exactamente. ¿Qué es lo que hablábamos los días pasados? Las profecías, vamos a tener las que vienen ahora, que va a estar muy buena la otra semana. Oh, sí. Las profecías hay que interpretarlas a la luz de estas historias. Así como fue vindicado en el reino de Darío, el Dios de Israel, el Dios de Daniel, también será vindicado el mismo Dios, pero en el contexto del tiempo del fin, con la fidelidad de su pueblo. Por eso ayer decíamos lo importante que es no solo ser exitosos en el trabajo, ser exitosos económicamente, con bienes materiales, que es bueno, o en conocimiento, sino ser fieles. Ser fieles, porque Dios nos mandó no a ser exitosos, sino a ser fieles, a ser obedientes. Y eso es algo que hay que tener en consideración, sobre todo nosotros que nos la jugamos en el tiempo del fin. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé mucha fortaleza espiritual para poder avanzar y poner su ley en alto. Exactamente. Eso es lo que más vale, al fin de todo, eso es lo que cuenta. Lo demás, el pasajero se queda aquí. Pero gracias, eso Daisy. Es eterno, nadie te lo puede quitar. Exactamente. Nuevamente digo, así como dije en días pasados, ¿no? Sí, está muy buena la lección. Daniel 6:24. Vamos a dar lectura. Voy a poner el Bible Words para que todos podamos ver. Daniel 6:24. Nuevamente, ¿no? A ver. Lee tú, Mirla. Dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Cuánta hambre los leones? Ahí se ve el poder de Dios. ¿Sabrá Dios cuántos días habrían estado esos leones sin comer nada? Ahí se ve que Daniel fue librado milagrosamente. Nadie podría decir, no, los leones ya estaban satisfechos. Ya estaban llenitos, estaban comidos, no. Estaban con hambre. Y la prueba es que apenas echan a estas personas, pues en el aire, solo hay que imaginar, ¿no? Que ni tocaron el suelo. ¿Sabes a qué me recuerda también? A la historia de los 3 amigos de Daniel, que ellos ingresaron al horno de fuego, pero las personas que luego los metieron, las personas que metieron a ellos se quemaron algunas de ellos. Solamente con el resplandor. Solo con estar cerca para empujarlos al horno se quemaron. Y a ellos no le pasó nada, ni el cabello, ni olor. Ni siquiera olía su ropa o el cabello. Imagínense cómo Dios actúa maravillosamente. Cuando Dios hace algo, lo hace de manera extraordinaria, asombrosa. Quiere decir que si estás pasando por un momento muy duro, cuando le llegue el momento de actuar a Dios en sus tiempos, que no lo sabemos, pues lo hará de una manera asombrosa. En tanto tú sigas siendo fiel y obediente. Esa parte es importante. Tengo varias personas conectadas, les animamos a dejar su comentario que aparecerá en el vídeo automáticamente para ver un poquito más y analizar un poquito más la lección con la perspectiva de ustedes también. Ok, volvemos a la lección, ¿no? Ya leímos el texto. La pregunta. ¿Qué podríamos considerar problemático en este versículo y por qué? Vamos a ver, interesante. La familia, pues. Claro, porque fueron... Los hijos, la esposa, o sea, las esposas. ¿Qué culpa tendrían, no? Claro, a menos de que ellas supiesen de la confabulación, porque casi siempre cuando la gente confabula, la familia se entera, pues, y no se hayan hecho caso omiso, se hayan hecho de oído gordo, ¿no? Y hayan apoyado a su esposo en su actitud. Eso podría ser.
Pero no tenemos manera de saber, Claro, o si, no. con Que el no es una texto mismo. suposición. ¿Qué podríamos decir, no? Porque no tenían una responsabilidad Directa no. o la tendrían, no lo sé, pero toda la familia Fue aniquilada. fue aniquilada. O Gracias. para evitar en algún momento pues una venganza de parte de ellos contra el rey, o otra conspiración de parte de ellos Otra contra el conspiración. rey. O sea, es raro, es muy raro y doloroso pues el pensar en No que la tengo una familia tenga que respuesta. pagar por eso. No tengo una respuesta. Vamos a ver qué dice la lección al respecto. Ajá, va. Existe un problema preocupante y es que las esposas, Amén. lo que hablábamos, lo que dijiste tú, y los hijos, hasta donde sabemos, son inocentes, lo que hablábamos también. Y sin embargo sufren la misma suerte Exacto. que los culpables. ¿Cómo podemos explicar lo que parece ser un manejo inadecuado de la justicia? El pecado llega hasta la familia, Claro, la pero generación, ¿no? en realidad de plano no sabemos si son inocentes o no, eso hay que decirlo. O sea, el texto no dice son inocentes. Así que yo no podría dar una respuesta ahora mismo. Podría suponer que, que no eran inocentes, podría suponer eso, pero también podría suponer que eran inocentes. Es raro. Algo debía haber Mejor pasado. no lo meto mucho ahí para no decir. No, pero la lección está haciendo la pregunta, ¿no? O sea, vamos a ver que... Es que está muy difícil, o sea, complicado. Pero el hecho de que esté difícil no significa que no podamos pensar en ella y ensayar una respuesta, ¿no? En primer lugar, dice, debemos tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa. Claro, que incluye a la familia en el castigo del culpable. Es su misma ley, ¿no? Ok, si incluye a la familia, pues ya está hecho, ¿no? Según antiguo principio, toda la familia es responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Ah, hay un principio que es... Creo que esa la he leído en la estela de Hammurabi. En el código de Hammurabi. Sí, cuando una persona, pero el problema es que la estela de Hammurabi es mucho más antigua que la de Media Persa, pero pudieron haber tenido semejanzas. Ajá. ¿Qué dice la estela de Hammurabi? Que una persona puede ser culpable de algo, pero todos son responsables de esa cosa. Toda la Por lo que familia. te decía, amor, o sea, cuando si una persona está confabulando algo, obviamente las esposas que están más cerca se enteran de algo. Ahora, el pueblo de Israel llevaba este principio mucho más allá. ¿Por qué? Escuchen, porque en el pueblo de Israel, para el profeta de Dios, cuando una persona hacía algo inadecuado o cometía pecado, esa persona era culpable, pero todo el pueblo era responsable de eso. Y ahí entendemos la oración que Daniel hará en Daniel 9, porque Daniel no había pecado, pero él cuando ora dice, hemos pecado. Y cuando Dios iba a bajar al pueblo, cuando Moisés, él pedía que todos se lavaran. Incluso el sacerdote, somos sacerdote, podría morir por por una persona que no haya confesado sus pecados. Entonces ahí podrías estar... Pues, aquí hay enseñanzas grandes, porque cuando en una iglesia tú tienes que alguien comete un pecado abierto, etcétera, él puede ser culpable de eso, está bien, pero toda la iglesia es responsable. Porque alguna cosa pudimos hacer. Claro, para evitar eso, ¿no? Ese concepto Nosotros es tenemos que bíblico. cuidar a nuestros hermanos entonces, ¿no? En las iglesias, a nuestro Sí, compañero, a nuestro hermano que está a nuestro lado, nuestro grupo pequeño. Cuidar de que todos estemos en comunión con Dios. Todos somos responsables de cada uno de los miembros de nuestro grupo, de nuestra iglesia. Esto no significa que esté bien, solo significa que esta historia encaja con lo que sabemos sobre la ley persa. Es cierto, o sea, no hay en la lección tampoco una respuesta a esto, puesto que hay un vacío, y es que no hay una explicación de si las familias eran inocentes o no, que uno no sabe. En segundo lugar, lee esta parte, Mirla. Debemos observar que el relato bíblico informa sobre el hecho, pero no respalda el accionar del rey. Exacto. De hecho, la Biblia claramente prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de los padres, en Deuteronomio Es un buen 24 y punto, 16. es un muy buen punto. Exactamente, completamente de acuerdo. Interesante. Demasiado interesante. Interesante Te deja pensando. giro, este final tan bueno. Tenemos una parte roja todavía. Vamos allá, Mirla. Una Vamos a lectura, ver. ¿ya? Frente a injusticias como esta y muchas otras, ¿qué consuelo puedes obtener de pasajes como Primera de Corintios 4:5? Hay que leer. Primera de Corintios 4:5. Voy a buscarlo ya para todos leerlo. Vamos a ver. 4, ya, 5.
Dice así, así que, léemela. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará Claro. las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que era lo que estábamos diciendo ahora mismo, y es que no sabemos. No podemos juzgar, ¿no? Solo Dios conoce el Ujú. por qué, cómo es, porque conoce Y el en interior. en su debido momento nosotros tendremos una explicación de por qué fue así. Y sí, porque hay narraciones en las escrituras donde no se lo explica todo y no se da detalle o información de todo. Y también hay que considerar que el sentido de esta narración no es esto, sino el mensaje de la la obediencia de fidelidad de Daniel. Daniel. Entonces, el mismo capítulo no tiene la intención, por como está escrito, de explicar por qué toda la familia Murió. murieron. Pero en su explicación hace esa mención histórica de que así ocurrió. Pero esta lectura de Primera de Corintios Ujú. también tiene una enseñanza muy bonita, y es que nosotros no podemos tomar el papel de jueces, ¿no? Ujú. De juzgar a nuestros amigos, a nuestro compañero, a nuestro hermano de iglesia, porque nosotros no conocemos la intención del corazón de nadie. No sabemos si la persona en su corazón tiene bondad o no. Entonces no seamos jueces, dejemos eso en manos de Dios y simplemente amemos y avancemos en nuestra vida cristiana en esta tierra. Es lo que nos compete, ¿no? Exactamente. Bien, amigos, creo que hemos agotado el contenido de la lección para hoy, que ha estado muy bueno. Hemos ido progresivamente, de a poco, y creo que ha sido provechoso. Provechosos. Mañana seguramente nos tocará el resumen de todo, de todo.